Audiolibros Yourbook presenta El fin del mundo y los misterios de la vida futura. Un libro de Charles Armenjon. Narración a cargo de Sofía. Primera conferencia. Segundo. El primer acontecimiento que anuncia el final de los tiempos es el que indica el Salvador en San Mateo, capítulo 24, cuando nos dice: Este evangelio del reino de Dios será proclamado en el mundo entero como testimonio ante todos los pueblos y solamente entonces llegará el fin. El segundo de estos hechos será la aparición del hombre de pecado, el anticristo. El tercero, la conversión del pueblo judío, que adora al Señor Jesús y le reconocerá como el Mesías prometido. Hasta entonces, se dice San Pablo, y que nadie se engañe como si estuviéramos en la víspera del día del Señor, es evidente que los dos acontecimientos últimos, indicados por San Pablo como signos de la proximidad de la desolación suprema, no han tenido lugar. El anticristo no ha aparecido todavía, como lo expondremos en la próxima conferencia. Los judíos, como nación, no se han quitado todavía de los ojos la tupida venda que les impide proclamar como Dios al que ellos crucificaron. Queda examinar si, en el momento actual, el evangelio ha sido predicado en toda la tierra y se ha ofrecido en testimonio a todas las naciones. En este punto, las opiniones de los padres y doctores se dividen. Unos dicen que las palabras de Jesucristo deben interpretarse moralmente, que han de entenderse en el sentido de una mera predicación parcial y sumaria, que para su cumplimiento es suficiente que los misioneros hayan iluminado, en las distintas partes de la tierra habitable, a un cierto número de inteligencias aisladas y que en cada desierto, en cada costa lejana, se haya enarbolado la cruz al menos una vez. Otros, más numerosos, tales como San Jerónimo y Beda, entienden que las palabras del Hijo de Dios deben entenderse en un sentido más estricto y literal. Cornelio Alápide, el más sabio de los intérpretes de los libros sagrados, entiende que el fin de los tiempos no llegará antes de que el cristianismo haya sido, no solo predicado, propagado, sino que haya sido establecido, organizado y que haya permanecido como una institución pública entre los hombres de todas las razas y nacionalidades, de tal forma que antes de que llegue el fin de los tiempos, no haya un territorio bárbaro, una isla perdida en el océano, ni un lugar actualmente desconocido, en cualquiera de los dos hemisferios, en el que el evangelio no haya brillado en todo su esplendor, en el que la Iglesia no se haya manifestado con su legislación, sus solemnidades, su jerarquía incluyendo obispos y pastores de segundo orden, donde, en definitiva, no se haya verificado plenamente la gran profecía. No habrá más que un solo rebaño bajo la dirección de un solo pastor. Yo comparto esta última interpretación. Es más acorde con el testimonio de las Sagradas Escrituras. Es más coherente con la sabiduría y la misericordia divina, que no distingue entre civilizados y bárbaros, entre griegos y judíos, sino que, queriendo la salvación de todos los hombres, no excluye a ninguno de la luz y de los beneficios de la redención. Por último, se concilia mejor con el modo de actuar de la providencia, que se preocupa con la misma solicitud de todos los pueblos y los llama uno a uno al conocimiento de su ley, en el momento fijado por sus disposiciones inmutables. Por lo tanto, basta con mirar un mapa para darse cuenta de que la ley evangélica está lejos de haber sido promulgada a todos los pueblos y que innumerables multitudes, en el momento actual, están todavía instaladas en la tiniebla y no tienen ni el mínimo atisbo de las verdades reveladas. Así, el centro de Asia y las montañas del Tíbet han desafiado, hasta ahora, los intentos de nuestros más intrépidos misioneros. El Nilo nos esconde todavía sus fuentes como en los tiempos del Imperio Romano. Hasta el momento, nadie ha podido contarnos de forma exacta las costumbres y la situación religiosa y social de los pueblos del África ecuatorial, a pesar de que recientemente se han descubierto grandes lagos y altas mesetas donde no imaginábamos más que arena y desiertos. Inglaterra y otras naciones han establecido colonias en las costas de Oceanía, pero el interior de este gran continente queda por explorar. Es evidente que todavía no se ha dado testimonio del Evangelio a todas las naciones. Puede decirse que al día de hoy se haya predicado en la mayor parte de la tierra, en todas las provincias de la India, de China, en la mayor parte de los archipiélagos, con el suficiente esplendor, de modo que sean inexcusables los que hayan rechazado obedecerlo, que serían 20, 100 o hasta 1000 sacerdotes, para evangelizar, dar a conocer nuestros divinos misterios y conservar el fuego de la caridad en un país como Francia. Pues bien, solo China, con su inmensa población, está lejos de la comparación que acabamos de establecer. De los 340 millones de habitantes que tiene ese vasto imperio, la mayor parte, o nunca ha oído hablar de nuestra religión o tiene una idea vaga e incompleta. Viven y mueren sin haberse encontrado nunca con un sacerdote. África, con excepción de las provincias del norte, no tiene más que 5 o 6 misiones estables en costas con más de 2000 leguas de longitud. En cada página de los anales de propagación de la fe nos encontramos con las palabras dolorosas que se escapan del corazón de los apóstoles. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a recoger su inmensa cosecha. Está escrito que al final de los tiempos el evangelio se habrá testimoniado a todas las naciones. Todos los pueblos, exclama David, todos los pueblos hasta los extremos de la tierra, se acordarán del Señor y volverán a él, pues al Señor pertenece el imperio y él gobernará las naciones. Más adelante, David dice también: sus dominios se extenderán de un mar a otro y desde el río hasta los extremos de la tierra. Los habitantes de Etiopía se postrarán ante él. Los reyes de Arabia y de Saba le traerán presentes. El Señor se dirige también a la iglesia por medio de Isaías. Ensancha el espacio de tu tienda, despliega las lonas, no te detengas, alarga tus cuerdas, asegura tus estacas, porque te expandirás a derecha e izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblará ciudades ahora desiertas. Estos textos son expresos, precisos y de su testimonio se desprende claramente que llegará un tiempo en el que todas las herejías, todos los cismas, serán destruidos y en el que la religión
religión verdadera será unánimemente conocida y practicada en todos los lugares en los que luce el sol. Con seguridad, esta unidad no se realizará sin dificultad. La humanidad no llegará a esta época dorada por caminos sembrados de rosas. Todo el edificio de la Iglesia está cimentado con sangre de mártires mezclada con sudor de apóstoles. Por lo tanto, hemos de esperar luchas y resistencias encarnizadas. Se derramará sangre, el espíritu de las tinieblas volverá a multiplicar sus seducciones y sus estratagemas. Pueden preverse persecuciones a la Iglesia más terribles que las sufridas hasta ahora. Pero, por otra parte, hemos de aprender a escrutar los pensamientos de Dios y a leer los decretos de su poder. Todas las invenciones admirables de los tiempos modernos tienen un fin providencial. Hubiera Dios mostrado al hombre, en nuestros días, los secretos y los tesoros escondidos de la creación, le hubiera puesto en las manos tantos instrumentos maravillosos como la máquina de vapor, el magnetismo, la electricidad, con el único fin de proporcionar un nuevo alimento para su orgullo, para que fueran esclavos dóciles de su egoísmo y su codicia. Este no era el pensamiento que Dios expresaba a través de la voz del profeta cuando decía: voy a dar alas a mi palabra, uncir fuego a mis carros, arrebatar a mis apóstoles como en un torbellino y a transportarlos en un abrir y cerrar de ojos en medio de las naciones bárbaras. Así se acerca el tiempo en el que Jesucristo obtendrá el triunfo total y en el que, con toda verdad, podrá denominarse el Dios de la tierra. Deus omnis terrae vocabitur, se llamará el Dios de toda la tierra. En la actualidad, numerosos indicios presagian una gran victoria del cristianismo. ¿No tienen nuestros enemigos este presentimiento? ¿Un instinto secreto no les advierte de que sus días de fuerza están contados y de que el tiempo en que se les ha concedido prevalecer no podrá durar mucho? Por eso enrolan en la guerra impía contra la Iglesia todas las corrupciones rencorosas, todas las hipocresías impacientes por quitarse la máscara, todas las ciencias hostiles, todas las políticas desconfiadas y ateas. La revolución levanta enérgicamente su estandarte contra la religión, la propiedad, la familia, mina las bases del edificio social y ataca simultáneamente todos los puntos. La prensa, liberada de todo freno, inocula, a través de sus 1000 órganos, las doctrinas más subversivas y los venenos más mortíferos. El trono 10 veces secular de la Santa Sede, atacado con audacia infernal y señalado como una institución de ignorancia y oscurantismo que desentona en medio de los esplendores de nuestra civilización, ha sucumbido bajo esta multitud de esfuerzos combinados, se ha derrumbado de arriba abajo, sin que, humanamente hablando, pueda alimentarse la esperanza de que vuelva pronto a levantarse. Puede entenderse que en una situación así los sabios no estén seguros de sus consejos y que su valentía y firmeza parezcan vacilar. Se entiende que a través de estas nubes y de este confuso horizonte se entrevean perspectivas sombrías y que se nos anuncie un recrudecimiento de crímenes, guerras y terribles conmociones. Pero lo que nos hace esperar una nueva era gloriosa para la Iglesia es precisamente la audacia increíble y la rabia incesante de nuestros enemigos. En nuestros días se ataca al cristianismo por todas partes, en las artes, en las ciencias, en la Iglesia y en el Estado, tanto en Europa como en Asia, en el Viejo y en el Nuevo Mundo. Este es el signo cierto de que triunfará en todas las partes, en todos los lugares. ¿En qué momento? Solo Dios lo sabe, pero es seguro. La sangre de los mártires se convierte en semilla de cristianos. La Iglesia tiene promesas inmutables. Al salir del Mar Rojo entrará en la tierra prometida. A la hora de las tinieblas le sucederá la de la luz y la del triunfo. Después de los ultrajes del Gólgota, escuchará cómo resuenan a su alrededor las bendiciones y los hosanas de la liberación. Por tanto, no perdamos el ánimo. Saludemos el futuro que se prepara. Y si, en el momento actual, nuestra patria está en la proa de las convulsiones, destrozada por las discordias, si su fortuna y su influencia política se han convertido en el objetivo disputado de las ambiciones insatisfechas y de las mediocridades vulgares, como el hijo pródigo del Evangelio, no tardará en recordar la paz y el honor de los siglos de su juventud. Se librará de sus cadenas y de la venda de su ignominia y se volverán a escribir páginas brillantes en ese libro que tiene por título Gesta de hiperfrancos, las hazañas de Dios por mediación de los francos. Y si el fin del mundo debe aplazarse largos siglos, ¿qué son los siglos comparados con la eternidad? Un segundo, un instante más fugaz que un relámpago. Cuando el Hijo de Dios fue elevado a los cielos en una nube, los apóstoles no podían dejar de mirar al lugar del cielo por el que había desaparecido. He sido. De pronto, se les aparecieron 2 ángeles vestidos de blanco y les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué estáis ahí parados mirando al cielo? Este mismo Jesús, que os ha sido llevado al cielo, volverá de la misma forma en la que le habéis visto subir. Y en otro momento, Jesucristo dijo: dentro de poco ya no me veréis, pero un poco más tarde me volveréis a ver porque me voy al Padre. Pero aunque Jesucristo ha querido que ignoremos el momento preciso del fin del mundo, ha juzgado útil informarnos en detalle sobre el modo y las circunstancias de ese gran acontecimiento. En cuanto al mundo, dice el Señor que su destrucción será instantánea y de improviso. Venietais domine sicut fur. El día del Señor llegará como llega un ladrón. Sucederá en una época en la que el género humano, inmerso en el sueño del más profundo abandono, estará a 1000 leguas de pensar en el castigo y la justicia. La misericordia divina habrá agotado todos sus recursos y todos sus medios de acción. El anticristo habrá aparecido. Los hombres de todos los lugares habrán sido llamados a conocer la verdad.
Finalmente, la Iglesia Católica se encontrará floreciente, en la plenitud de su vida y de su fecundidad. Pero todos estos favores destacados y superabundantes, todos estos prodigios, volverán a borrarse del corazón y de la memoria de los hombres. La humanidad, por un abuso criminal de las gracias, volverá a sus vómitos, volviendo a todos sus apegos y aspiraciones hacia los bienes y los placeres burdos de esta tierra, como dicen los libros sagrados. Se apartará de Dios hasta el punto de no ver el cielo y de no acordarse de sus justos juicios. Toda la fe se apagará en los corazones. Toda carne habrá corrompido sus caminos. La divina providencia juzgará que ya no hay remedio. Sucederá, dice Jesucristo, como en tiempos de Noé. Los hombres vivían entonces despreocupados, plantaban, construían casas suntuosas, se burlaban del viejo Noé, que se dedicaba al oficio de carpintero y trabajaba día y noche en la construcción de su arca. Le decían, ¡qué loco, qué visionario! Y esto continuó hasta el día en el que llegó el diluvio y anegó toda la tierra. Venit diluvium et perdidit omnes. Vino el diluvio y causó la desgracia de todos. Así, la catástrofe final se producirá cuando el mundo se sienta más seguro, la civilización estará en su apogeo, el dinero abundará en los mercados, los fondos públicos no habrán sido nunca más abundantes. Habrá fiestas nacionales, grandes exposiciones, la humanidad, rebosando de una prosperidad material inaudita, ya no esperará nada del cielo, apegada vilmente a los más bajos placeres de la vida, dirá como el avaro del evangelio, alma mía, tienes bienes para muchos años, bebe, corne, diviértete. Pero, de repente, en mitad de la noche, y medianoche, puesto que esto sucederá en tinieblas y a esa hora fatídica de medianoche en la que el Señor apareció por primera vez en su rebajamiento, aparecerá en su gloria. Los hombres, despertando sobresaltados, oirán un gran estruendo y un gran clamor y escucharán una voz diciendo, ya está aquí Dios, salid a su encuentro. Ex esponsus venid, equite obiamei. En los anales de Saboya se conserva el recuerdo y la tradición de una catástrofe espantosa, que nos da una idea de lo que sucederá cuando Dios abandone al género humano y cuando su divina paciencia se agote sin remedio. Sucedió hace 700 años, el 24 de noviembre de 1248, víspera del día en el que la Iglesia celebra la festividad de Santa Catalina. Aquella tarde el tiempo estaba agradable, el aire en calma, las estrellas parpadeaban en el cielo. Todo el valle en el que actualmente se sitúa la ciudad de Chambéry descansaba tranquilo y seguro. Entonces, un personaje impío y perverso dominaba tiránicamente sobre una ciudad desaparecida para siempre, pero que, en aquellos tiempos, era vecina de la ciudad de la que hablo. Este personaje había reunido a muchos y alegres invitados. Celebraban con festines y orgías licenciosas la expoliación sacrílega de un monasterio que él había convertido en un lugar profano, después de haber arrojado sin piedad a los monjes y a los huéspedes sagrados que eran sus legítimos dueños. Sin duda, como en los tiempos de Baltasar, la comida era suntuosa y el vino y los licores, mezclados con blasfemias y risas sardónicas, fluían a mares. De pronto, en un momento, en mitad de la noche, la tierra fue agitada por una violenta sacudida, torbellinos de horribles voces y aullidos de tormenta que se podían creer emanados de las cavernas del infierno. Parecían sacudir el firmamento y el sol y antes de que los invitados hubieran podido levantarse, antes de que hubieran podido gritar de angustia, fueron sepultados vivos bajo una montaña gigantesca que se derrumbó. Una ciudad, 5 aldeas, toda una región habitada por 6.000 habitantes, fueron engullidas por el abismo, quedando su rastro marcado en caracteres indelebles en nuestro suelo y cuya memoria legendaria mezclada de espanto permanece imborrable y viva en el espíritu y el recuerdo de nuestras gentes. Esta imagen, tomada de uno de los acontecimientos más memorables y lúgubres que han tenido por escenario nuestra tierra, es en cierto sentido más viva y más conmovedora que la de Noé y del diluvio. En tiempos de Noé y del diluvio, los hombres, antes de perecer, tuvieron tiempo de darse cuenta y obtener la gracia del arrepentimiento, ya que el desastre fue presentándose de forma progresiva. Aunque no todos llegaran a conseguir salvarse mientras vivían, San Pedro declara formalmente que la mayor parte se volvieron hacia Dios y se salvaron para la vida futura. En su primera epístola, capítulo 3, versículos 19 y 20, nos dice que cuando la santa alma de Jesucristo se separó de su cuerpo, fue a los limbos a predicar y a librar a los que en otro tiempo habían sido incrédulos, cuando en los días de Noé se beneficiaron de la paciencia de Dios. Pero el día del juicio será como en las cimas de Mians y al pie de la colina de San Andrés. Todo tendrá lugar con una rapidez y una violencia sin igual. Coeli magno impetu transient, los cielos desaparecerán con gran violencia. Jesucristo nos lo dice, el que esté en lo alto de la casa, que no se tome la molestia de bajar a recoger algo, y el que esté en el campo, que no vuelva atrás a coger sus ropas, desdichadas las que estén encintas o criando en aquellos días. Entonces, si alguno os dice, Cristo está aquí o allá, no le creáis, porque como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero, ¿cómo será esta tremenda destrucción? ¿Cuál será la causa ocasionadora o eficiente? ¿El agente principal? ¿El instrumento directo e inmediato? Las Sagradas Escrituras no han querido omitir ninguna de las circunstancias relativas a este acontecimiento, el más decisivo y solemne de todos los sucedidos después de la creación. Ellas nos enseñan que el mundo no perecerá por una inundación como en el diluvio, que no se derrumbará por un terremoto, que no será sepultado por la ceniza y la lava, como lo fueron, bajo el reinado de Tito, Herculano y Pompeya, sino que arderá y será exterminado por el fuego. Terra autem et qua in ipsa sunt opera exurentur. La tierra y todo lo que contiene serán destruidos por el fuego. Así lo creían ya antiguamente los egipcios y los filósofos persas. Y también Cicerón dijo que el mundo terminaría por el fuego. Pero lo que hay que subrayar es que la ciencia actual coincide con los libros sagrados en el testimonio de que el fuego será
será el gran operario de la justicia de Dios y de la renovación que seguirá a su manifestación. Así pues, la ciencia, al igual que la Biblia, ha constatado que el fuego fue la primera fuerza creada que desplegó su energía y manifestó su actividad. La naturaleza fue fecundada por el fuego, los elementos fueron puestos en funcionamiento por él se originaron las grandes revoluciones del mundo primitivo, se levantaron las montañas, se produjeron los astros y, en fin, nació todo el orden, toda la variedad del universo tal como se ofrece a nuestra vista y a nuestra admiración. Al principio, se dice en el capítulo 1, versículo 2 del Génesis, la tierra estaba informe y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo. En otras palabras, tal y como explican los sabios y comentaristas, la materia estaba volatilizada y en estado gaseoso. Antes de que el Creador le confiniera sus propiedades y formas diversas, en la obra de organización y clasificación de los 6 días, todos sus elementos constitutivos estaban mezclados, desunidos, en estado caótico. La tierra, el sol, los astros, ofrecían el aspecto de un vasto mar líquido o gaseoso esparcido por la inmensidad, pero no era un mar inmóvil e inerte. En la superficie, como en las profundidades interiores, se agitaba y era movido por el soplo vivificante de un agente eterno y todopoderoso que no era sino el Espíritu de Dios. Et spiritus deiferebatur super aquae. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo hacía experimentar a la materia una especie de incubación. Bajo su acción y por los ardores de aquel calor infinito y soberano, los elementos fueron sometidos a sucesivas fusiones, se fueron perfeccionando, adquiriendo su potencia y su energía, se deshicieron de la escoria, como el oro que se refina se libera de la ganga en el crisol, y, una vez transformados por el soplo ardiente del Espíritu Santo, aptos ahora para escuchar la voz de Dios, el Creador los llamó sucesivamente y les fue diciendo que se haga la luz, y hubo luz. Y después de que hizo el día y la noche, de que extendió el cielo y separó la materia sólida de la masa gaseosa que la envolvía, le dijo, te llamarás tierra, y la tierra se consolidó. Habló también a las aguas y no dejando sobre el globo más que la cantidad necesaria para regarla y llenar las cuencas de los mares. Convirtió el resto en vapor y lo envió a rellenar los vastos espacios que rodean todas las esferas y todos los firmamentos. Divisitque aques erant sub firmamento, ave his erant super firmamentum. Y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las que estaban sobre el firmamento. Fue una escena grandiosa y sublime que daría lugar a largos y magníficos desarrollos. ¿Quién no sentiría que su espíritu se eleva y su corazón se estremece ante el espectáculo del acto creador, de esta obra maestra del poder y de la sabiduría divinas, haciendo brotar torrentes de luz y belleza de aquel océano informe y tenebroso, imprimiendo movimiento y acción a todos los seres inertes que el Espíritu Divino había investido de su virtud penetrándolos con su ardor y con sus radiaciones? Et spiritus orice jus amnis virae seorum, y el aliento de su boca hizo todas sus virtudes, estrellas y constelaciones. Pero en este momento no podemos hablar de estas obras admirables más que de forma incidental, en la medida en que se relacionan con el tema que nos hemos propuesto tratar. Pero ese mismo Espíritu Divino que derramó a manos llenas tesoros de armonía y perfección en el universo, procederá del mismo modo cuando se trate de ordenar los nuevos cielos y de construir el palacio que deberá servir de morada eterna al hombre glorificado. Aquí no estamos fantaseando, nuestra palabra no es nuestra, es la de todos los profetas que han hablado, la de todos los evangelistas que han narrado. Está escrito, el fuego marchará delante de la faz del Señor, disipará a sus enemigos en derredor y derretirá a los montes como la cera. Ante su esplendor, el sol se oscurecerá y la luna no dará más luz, las estrellas caerán, es decir, disueltas de nuevo, se disiparán en el aire como gotas ligeras. Este fuego será el que devorará a los malvados como si fueran paja, el que penetrará en sus huesos hasta el tuétano y el que los consumirá eternamente. Será la última prueba de los justos que vivan en los últimos días. Para ello sustituirá al purgatorio, ya que, en el momento de la resurrección, las llamas reparadoras se apagarán para no volverse a encender nunca más. Será el crisol en el que depositarán su herrumbre terrestre para que ninguna mancha oscurezca la blancura de sus vestiduras cuando se presenten delante del trono de Dios. Todos estos acontecimientos se realizarán, no lo dudemos. Son ciertos con certeza absoluta, como lo es Dios mismo, como lo es su Espíritu de verdad, que no está sujeto a ningún error ni a ningún cambio. En verdad, podemos afirmar que todos nosotros, los que aquí estamos, habremos dejado este mundo antes de ser testigos de esta gran escena de desolación y ruina. Jesucristo, sin embargo, juzgó útil que lo conociéramos, porque estas grandes verdades no pertenecen al orden especulativo, sino que están destinadas a producir efectos prácticos e inmediatos en la conducta de nuestra vida. En efecto, si la tierra y lo que ella contiene deben desaparecer un día a causa del fuego, los bienes de este mundo no son más estimables que los palos y la paja, y por tanto, ¿para qué convertirlos en el objeto de nuestros deseos y preocupaciones? ¿Para qué empeñarnos en construir y dejar huellas de nuestro talento y de nuestro poder, donde no tenemos morada permanente y donde la belleza de este mundo será arrancada como una tienda de campaña que ya no tiene viajeros a los que cobijar? Diremos que este temible cataclismo no sucederá sino después de siglos, pero Jesucristo nos dice que esos siglos de siglos no son sino un instante comparados con la eternidad, y cuando llegue el momento y desde las regiones de la vida futura seamos testigos y actores de este drama supremo, la duración total de la humanidad nos parecerá tan corta que pensaremos que apenas ha durado un día. San Pablo, el gran profeta, para quien el tiempo no tenía medida, ni el espacio extensión, se creía ya transportado. San Jerónimo, en su gruta de Belén, oía la trompeta del juicio despertando a los muertos y sus cabellos se erizaban de miedo, su carne y sus huesos se estremecían de un temblor indecible. En
definitiva, Jesucristo nos dice que meditemos estos grandes misterios porque es seguro que nos sorprenderán y que el momento llegará antes de lo que pensamos. Al final del siglo XIV, en la España profunda, apareció un personaje extraordinario. Se llamaba Vicente Ferrer. Profeta y taumaturgo desde su juventud, creció ante el asombro universal. El Espíritu de Dios reposaba en él, se adueñó de su corazón y lo inflamó con un celo desconocido después de San Pablo. Se apoderó de su cuerpo, al que mantenía a pesar de su debilidad extrema en medio de las fatigas más devastadoras y las más rudas austeridades. Puso en sus manos el poder de hacer milagros y, por último, abrió sus labios a la palabra más prodigiosamente enérgica que la humanidad ha oído nunca después de San Pablo. Ser sobrehumano, aunque fuera hombre, rechazó constantemente las dignidades que el Papa le presionaba a aceptar. Su vida fue una oración, un ayuno, una predicación continuos. Durante 20 años recorrió Europa y durante 20 años Europa vibró, palpitó bajo el calor y la llama de su palabra inspirada. El juicio final era el tema favorito de sus predicaciones. Él mismo anunciaba al mundo que había sido enviado especialmente por el juez soberano para anunciar la cercanía de los últimos días. Estaba un día en Salamanca, ciudad por excelencia de teólogos y de sabios. Un gentío multitudinario se apretaba para escuchar al enviado del cielo. De pronto, elevando la voz en medio de la asamblea dijo: «Yo soy el ángel del Apocalipsis que San Juan vio volar en medio del cielo», y gritaba con voz potente: «Pueblos, temed al Señor y glorificadle, porque el día del juicio se acerca». En respuesta a estas extrañas palabras, estalló en la asamblea un murmullo indescriptible. Piensan en la locura, en la jactancia, en la impiedad. El enviado de Dios se para un instante, los ojos fijos en el cielo, en una especie de arrebato y éxtasis. Después prosigue, y con voz más fuerte exclama de nuevo: «Yo soy el ángel del Apocalipsis, el ángel del juicio». La agitación y el murmullo aumentan al máximo. «Tranquilizaos», les dice el santo, «no os escandalicéis de mis palabras. Vais a ver con vuestros propios ojos que yo soy quien digo ser. Ide al extremo de la ciudad, a la puerta de San Pablo, y encontraréis una mujer muerta. Traedla aquí y yo la resucitaré como prueba de lo que San Juan dijo de mí». Nuevos gritos y una protesta todavía más grande responden a sus últimas palabras. No obstante, algunos hombres se deciden a ir a la puerta indicada. Efectivamente, encuentran una mujer muerta, la traen y la depositan en medio de la asamblea. El apóstol, que no había abandonado ni un instante el lugar elevado desde el que predicaba, se dirigió a la difunta. «Mujer», le dice, «en nombre de Dios te ordeno que te levantes». Inmediatamente la muerta se levanta, envuelta en su mortaja, deja caer el sudario que le cubre el rostro y se muestra llena de vida en medio de la asamblea. Vicente añade entonces: «Para el honor de Dios y la salvación de toda esta gente, di, ahora que puedes hablar, si yo soy verdaderamente el ángel del Apocalipsis, encargado de anunciar al mundo la cercanía del juicio final». «Tú eres ese ángel», y respondió la mujer, «realmente lo eres». Para situar este testimonio admirable entre dos milagros, el santo le dice todavía: «¿Prefieres seguir viviendo o quieres volver a morir?». «De buena gana, querría seguir viviendo», dijo la mujer. «Vive, pues», respondió el santo. Y en efecto, ella vivió todavía muchos años, testigo viviente, dice un historiador, de un prodigio asombroso y de la más alta misión jamás encomendada a un hombre. Yo no discuto la autenticidad de este relato. Ha suscitado dudas en algunos hagiógrafos y las circunstancias que lo rodean han dado lugar a críticas y discusiones. Pero para apoyar nuestra doctrina, es suficiente constatar que la Iglesia no lo ha declarado apócrifo, ya que en la bula de canonización del santo, se dice: «Como el ángel que volaba en mitad del cielo, él tuvo las palabras para anunciar el Evangelio eterno, el reino de Dios a toda lengua, tribu y nación, y para demostrar la proximidad del juicio final». Sin embargo, hace casi 500 años que sucedió este acontecimiento y el juicio anunciado por el taumaturgo del siglo XIV no ha sucedido. Debemos concluir que el santo estaba equivocado y que el milagro de esta resurrección, atestiguado por testimonios serios y dignos de fe, contado y transmitido por la pintura y la escultura, debe considerarse una leyenda, una alegoría o una simple invención. San Vicente Ferrer habló como lo habían hecho antes de él los santos doctores y como lo han hecho después de él la mayor parte de los varones apostólicos. Así, San Jerónimo, a la verdad, censura a un tal Judá, escritor renombrado de una historia de la Iglesia, por haber afirmado que la violencia de las persecuciones presagiaba el fin del mundo y que tendría lugar en un tiempo cercano. Pero el propio San Jerónimo, en una de sus cartas, en la que traza con elegancia el cuadro de calamidades y desastres de los que él ha sido testigo, expone también casi la misma opinión. San Cipriano, Epístola 58, escribe estas palabras: «Debéis estar seguros y tener como cosa cierta que el día de las desolaciones finales ha comenzado a elevarse sobre vuestras cabezas y los tiempos del anticristo están cercanos». San Ambrosio, en el elogio fúnebre de su hermano Sátiro, escribe: «Ha sido arrebatado de la vida para no ser testigo del fin del mundo y de la destrucción total del universo». San Gregorio Magno y San Bernardo han expresado los mismos sentimientos en sus libros y en sus discursos. Estos ilustres doctores y grandes santos hablaron así, ya porque veían que la fe se apagaba y las calamidades de sus siglos aumentaban cada día en proporciones cada vez más espantosas, ya porque estaban sobrecogidos por el temor del pensamiento de este gran día y querían inocular este temor saludable a los hombres extraviados para atraerlos al conocimiento de Dios y a la práctica del bien. Sin embargo, no puede decirse que ellos estuvieran apartados de la verdad. Ellos hablaron como hablan las Escrituras, que insisten en esta verdad fundamental y no cesan de mostrarnos como algo inminente la perspectiva de la llegada del juicio divino. Prope est diam Dominus, el Señor ya está cerca. En esto, los apóstoles
apóstoles y los escritores sagrados no nos han engañado, por la razón de que el tiempo no es nada para los que han franqueado los confines de la vida terrestre. Cualquier cantidad de siglos, dice el Espíritu Santo, no es más que un día que ha pasado. Tamuam dais esterna guae preterit, como el día de ayer que ya pasó. De la misma manera que en el firmamento hay estrellas separadas por miríadas de leguas y que, por la distancia, parece que se confunden y no forman más que un solo punto cuando se las observa desde la tierra. Así desde las alturas de la vida de Dios, en las que un día nos sumergiremos, el tiempo será como si no hubiera pasado. Un año, 100.000 años, millones de años contemplados desde la eternidad, nos parecerán simples puntos. Los apreciaremos como espacios tan microscópicos, tan centesimales que, en cierto sentido, no habrá entre ellos ninguna diferencia que nuestro espíritu pueda apreciar. En consecuencia, con toda verdad, se puede aplicar tanto a la resurrección general como a las resurrecciones particulares obradas por Jesucristo, esta frase del evangelista San Juan: ha llegado la hora en la que los que están en los mausoleos y en las sepulturas escucharán la voz del Hijo de Dios. Venit ora, et nunc est quando mortui audient vocem filii Dei, et qui audierent vivent. Llega la hora, ya está aquí, en la que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Por lo demás, a la hora de la muerte se fijará irrevocablemente nuestra suerte eterna y el juicio particular que debe seguirla determinará inmediatamente las condiciones en las que figuraremos en la asamblea de la justicia divina y el rango que se nos asigne. A la vista del fin inevitable de los destinos humanos, las agitaciones de la política no son más que vano ruido. Las revoluciones, que destruyen los pueblos y hacen caer las repúblicas y los imperios, son menos de lo que es, en el teatro, un cambio de escena o de decorado. Todas las empresas colosales y los trabajos maravillosos en los que el nombre ocupa su espíritu y que lleva hasta su término con grandes sacrificios y muchos esfuerzos peligrosos, se asemejan al humo, y son obras más frágiles que la tela tejida por la araña, que a menudo no llega a durar ni un día. Entonces no habrá otra distinción entre los hombres que la del mérito y la virtud. Todos los pensamientos vanos y ambiciosos habrán desaparecido. La política habrá cesado. La propia ciencia será destruida. Scientia destruetur, se acabará la ciencia. Dichosos los que hayan escuchado la palabra divina y la hayan guardado fielmente en su corazón. Felices los que despierten de su sueño, habiendo caminado, según la recomendación del apóstol, honestamente como se anda durante el día. Bienaventurados los que, como las vírgenes prudentes, hayan rellenado cuidadosamente el aceite de su lámpara y hayan preparado su gavilla para el día esplendoroso y solemne de la siega. Esos serán llamados los predestinados, ya que, como dice San Juan, sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero degollado, desde la creación del mundo. Que este sea nuestro destino. Así sea.